¿verdad? Bueno, pues bueno, vamos a ir permitiendo que el resto de gente ingrese, pero si ustedes me pueden ir contando, yo tenía algunas preguntitas aquí que hice para todos ustedes, porque la verdad nos interesa muchísimo poder saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Ustedes saben que nosotros también somos gente de procesos y nos ayuda muchísimo el hecho de que ustedes nos digan qué les gustaría que preparáramos y nosotros con mucho gusto pues vamos preparando esto para ustedes, ¿no? Entonces, si más o menos me dicen qué es lo que ustedes esperan con este webinar, de dónde nos están visitando, que ya nos dicen que del Guayas, algunos conocidos ya del Ecuador, vemos también gente de México, pues les agradecemos muchísimo. Pues para los que me conocen ya, pues muy buenas tardes, y a los que no me conocen, pues mi nombre es Diana Brito. Soy CEO fundador de la Quality Exec Consultores, una empresa ecuatoriana que la única misión y gusto y la razón de ser es ayudarles a ustedes a poder transitar este mundo de la calidad y de la mejora continua para los laboratorios clínicos de la forma más fácil y sencilla posible, ¿verdad? Y una de nuestras funciones, pues, es ayudarles al desarrollo de su competencia técnica y es justamente por eso es que hacemos todos estos webinars gratuitos. En esta ocasión, y sobre todo para todos los que estaban en nuestro chat, porque tenemos un chat de esta parte de coagulación, que de hecho por ahí les vamos a compartir mucha información, sobre todo un artículo muy exclusivo y especial de este tema, ¿no? Cómo ustedes pueden interpretar este estudio de mezclas. Les hicimos una encuesta de cómo les va con los tiempos de coagulación, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos asesorías, la verdad, muchos de nuestros clientes nos han dicho es que no damos ese servicio porque la verdad nos angustia muchísimo el hecho de que no coinciden los tiempos de coagulación, ¿no? Sobre todo si yo mando a comprobar a otro laboratorio de un amigo o incluso a un laboratorio que para ustedes es su laboratorio de referencia. Entonces, ¿a qué se debe esto y qué genera en ustedes? Entonces, muchos nos dicen, a mí me genera incertidumbre, por eso yo no doy esas pruebas. Por eso yo no quiero saber nada de coagulación y en caso de hacerlo, pues la verdad me da muchísima angustia. Entonces, bueno, este es un tema de los tiempos de coagulación y yo quiero invitarles a todos ustedes que se queden hasta el final porque muchos me han preguntado, oye, ¿y qué onda? ¿Vas a dar certificados de asistencia? Les vamos a tener una sorpresa hasta el final. De hecho, dos sorpresas. Pero bueno, para todos los que nos acompañen, bienvenidos, saludos desde Quito. Gracias, Verónica, bienvenida. Pues bueno. Para no atrasarnos más, yo quiero dar la bienvenida y de hecho para este webinar hemos invitado a una de las más grandes expertas, ¿verdad? En este tema de coagulación y hemostasia, a una experta, a una responsable del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de aquí, de México, a la química Saraí Zúñiga, como les pongo ahí, es responsable del área de coagulación del INER, es docente, ¿qué les digo? Es exponente internacional a lo largo de toda Latinoamérica y les vamos a tener también una parte, una de las sorpresas al final de este webinar. La química, pues bueno, no sé, muchos, si no la conocen, la van a conocer aquí. Le quiero dar la bienvenida a Química Saraí, si está por ahí, para que empecemos con este webinar gratuito de tiempos de coagulación prolongados, cómo interpretar un estudio de mezclas, gracias a la petición de todos ustedes. Y bienvenidos, Química, le dejo con su auditorio, dejo de compartir y pues comencemos. Muchas gracias, Diana, por esta presentación y bueno, muchas gracias a todos los que se van uniendo. Buenas tardes, buenas noches a todos por estar aquí tan entusiastas en este tema que suele ser muy interesante, pero sí justamente a veces nos puede generar un poquito de duda o tener un poquito de estrés porque bueno, el poder abordar estos tiempos prolongados siempre necesitamos pues esa parte en la cual pues contemos con esas herramientas que nos ayuden a poder no nada más interpretar, sino además ofrecer otras alternativas al clínico sobre este tipo de pruebas, sobre este tipo de test y que vamos a ver que no nos salimos de las pruebas de rutina que hacemos en el día a día.
Las pruebas que les voy a mostrar ahora, pues básicamente parten de un TP, de un TTPA, lo que hacemos en el día a día. No necesitamos reactivos adicionales, no necesitamos otras pruebas más específicas, sino con lo que tenemos en la práctica diaria es más que suficiente. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar estas herramientas que ustedes necesitan para hacer este abordaje cuando tengan o se enfrenten a una situación. También es muy importante reconocer cuándo hablamos de tiempos prolongados, porque a veces esa es una duda muy frecuente. Bueno, ¿y cuándo considero un tiempo prolongado? Entonces vamos a ver algunas características de los tiempos prolongados y bueno, vamos a dar todas estas perspectivas. Voy a desactivar mi cámara durante la charla para que no tengamos interferencia con el internet que luego de repente falla y al final la voy a encender para que podamos compartir un poquito más. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta charla que tenemos preparada para todos ustedes y vamos a abordar básicamente esta temática de los tiempos prolongados. Sabemos que un diagnóstico por el laboratorio es muy importante y debemos asegurar básicamente que el paciente reciba el tratamiento adecuado. Esto lo vamos a garantizar gracias a que nosotros otorgamos un resultado que cumple con las condiciones clínicas de nuestro paciente y bueno, pues esto garantiza que el paciente tenga un diagnóstico correcto y a su vez tenga un buen tratamiento. Los diversos trastornos de la coagulación pueden presentar síntomas muy similares y es por eso que nosotros debemos estar muy preparados para conocer cuáles son todas estas características y más que nada, pues saber lo que tenemos en nuestro laboratorio. Algo muy importante que yo siempre les menciono es que nosotros debemos conocer el origen de nuestros reactivos, qué sensibilidad estamos manejando, porque esto va a ser muy, muy importante para dar un diagnóstico, un seguimiento y un pronóstico para nuestros pacientes. Entonces, pues el conocer todas estas herramientas nos va a garantizar llegar a estos buenos diagnósticos. El impacto de un resultado también puede tener condiciones muy importantes para el paciente y bueno, el impacto de un resultado es responsabilidad de las áreas implicadas, por lo tanto, bueno, sabemos que los procesos en el laboratorio se van a dividir en preanalítica, analítica y posanalítica y estos procesos van a ser muy, muy importantes porque van a pasar de los diferentes subprocesos para tener un resultado que cumpla con las condiciones de mi paciente. Básicamente lo que nosotros debemos conocer, cuáles son todas esas interferencias que nos van a impactar en un resultado y que nos pueden, perdón, un resultado mal interpretado por colocar algunos datos que no concuerden o colocar más información de la que el médico necesite, también puede ser complejo. Necesitamos darle al médico las herramientas claves para que éste pueda interpretar de manera correcta ese resultado y que no se vuelva una complicación al momento de la interpretación, porque puede pasar a veces que nosotros damos mucha información en el reporte de resultados y al dar mucha información esto complica la interpretación y suele suceder mucho cuando hacemos un estudio de mezclas. Al hacer un estudio de mezclas, ustedes van a ver que se derivan muchos resultados y es aquí donde tenemos que ordenar toda esta información para que el médico tenga las herramientas para la adecuada interpretación de este resultado y que no se pierda durante el camino de todas las pruebas que vamos nosotros a ofrecer. El resultado de un paciente siempre debe ser, y creo que nosotros como laboratoristas y bueno, por toda la parte que hacemos en los laboratorios tenemos muy en claro y como eslogan que el resultado debe ser siempre o debe reflejar la condición actual de salud del paciente. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente y que lo hagamos pues palpable en todos nuestros procesos, porque justamente es parte de lo que hacemos día a día y es algo que el paciente pues espera por ese resultado para un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Las pruebas de coagulación pues sabemos son muy amplias. Cuando nosotros hablamos de los trastornos de la coagulación, pues podemos hablar de dos grandes grupos de enfermedades. Los trastornos hemorrágicos por un lado, que se van a derivar de unas pruebas que vamos a determinar para los pacientes que tienen manifestaciones de sangrado. Y por otro lado, tenemos los pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la coagulación, donde van a tener episodios de trombosis, perdón, donde se forman estos coágulos de sangre que pueden ocluir las venas y las arterias.
Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos escenarios muy importantes en los cuales vamos a clasificar estas pruebas. Las pruebas que evalúan al paciente que sangra y las pruebas que evalúan al paciente que tiene un evento trombótico. Sin embargo, también tenemos las pruebas de rutina, que nos van a ayudar a permitir una evaluación global en el sistema de la coagulación del paciente. Y es aquí donde pues van a entrar nuestros tiempos de coagulación. Las pruebas de coagulación se pueden solicitar como para un chequeo preoperatorio, aquel paciente que va a un reto hemostático importante, como por ejemplo un paciente que va a una cirugía y sabemos que los tiempos de coagulación pues se van a solicitar para verificar que no exista una deficiencia de algún factor, para confirmar un cuadro clínico, para establecer un diagnóstico, para el control de un tratamiento, para la exclusión de una patología. Son básicamente algunas de los momentos en los cuales nosotros podemos ver que se solicitan este tipo de pruebas o este tipo digamos, de parámetros en los pacientes. Las pruebas se van a clasificar en diferentes grupos dependiendo el escenario de nuestros pacientes. Les comentaba, tenemos pacientes que van a tener episodios hemorrágicos. Aquí van a entrar aquellos pacientes donde vamos a determinar las pruebas para hemofilia. Tenemos aquellos pacientes que tienen cuadros trombóticos donde vamos a determinar las trombofilias. Tenemos este gran grupo de pruebas que son las pruebas de rutina, que son en las que nos vamos a enfocar. Y tenemos también otro panel de pruebas importantes, que es el monitoreo de la terapia anticoagulante. Aquel paciente que ya cursó con un evento trombótico, se le da un tratamiento anticoagulante para que su sangre vuelva a este estado natural líquido. Y bueno, pues esta terapia también la podemos monitorear en el laboratorio. De tal forma que nosotros cuando hablamos de las pruebas de coagulación, pues vean que no nada más es TP, TTPA, tiempo de trombina, fibrinógeno o dímero D, sino que es un conjunto de pruebas muy amplias que nos van a ayudar a estudiar estos diferentes escenarios del paciente con alguna coagulopatía, ya sea trombótica o ya sea una coagulopatía hemorrágica. A esto, evidentemente, le vamos a sumar que la interpretación de las pruebas de coagulación no debe realizarse de manera individualizada, sino que asociado a la condición del paciente, la clínica del paciente, el tipo de sangrado del paciente, pues forman parte de un screening para llegar a un adecuado tratamiento. Sabemos que puede haber pacientes que sangran, pero la edad es muy importante. No es lo mismo tener un paciente pediátrico que tenga un episodio de sangrado a un paciente geriátrico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la edad va marcando la pauta para saber si se trata de un trastorno, de un trastorno congénito o de un trastorno adquirido. El tipo de sangrado también es muy importante, ya que hay sangrados que son a nivel mucocutáneo, a nivel de encías, a nivel, por ejemplo, una epistaxis. Son pacientes que sangran a diferentes niveles y también el tipo de sangrado debe ser considerado al momento del seguimiento y del diagnóstico de estos pacientes. Aunado a esto, pues se va encaminando al paciente para poder identificar cuál es el posible diagnóstico y vamos a empezar con las pruebas de screening, las pruebas de coagulación, las pruebas de rutina, por así decirlo, nuestros tiempos de coagulación y de ahí se van a ir escalando hacia otro tipo de pruebas un poquito más específicas para que nosotros podamos conocer hacia dónde buscarle al paciente. Uno de los retos muy importantes para el diagnóstico de las coagulopatías son las variables preanalíticas y es que no las podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque las variables preanalíticas en todos los procesos de laboratorio y en todas las pruebas que hacemos, pues tienen un impacto bastante alto. Sin embargo, en el área de coagulación, pues todo lo que hacemos desde el momento de la toma de la muestra, estamos generando un traumatismo en el paciente, estamos haciendo una punción en el paciente y desde el momento en el que hacemos esta punción estamos activando todo el sistema de la coagulación. Por lo tanto, desde ahí estamos impactando en la fase preanalítica, de tal forma que si nosotros tomamos una muestra traumática, si nosotros dejamos el torniquete más allá de 60 segundos en el antebrazo del paciente, podemos generar mayor vasoconstricción y esto generar una hiperactivación de todo lo que vamos a medir. Aunado a esto también, pues sabemos que los tiempos de coagulación los vamos a hacer en tubos de citrato de sodio, en los cuales vamos a ocupar una parte de anticoagulante y 9 partes de sangre. Si nosotros perdemos esa relación porque el tubo no viene adecuadamente aforado, pues vamos a tener una alteración en los resultados que no concuerden con la condición del paciente. De tal forma que las variables preanalíticas suman un total del 60% de los errores al momento de la interpretación de las pruebas. Es por esto que no las podemos dejar a un lado porque no es un porcentaje nada despreciable y siempre que nosotros tengamos alguna prueba, alguna
digamos que algún test que esté prolongado, que esté fuera de lo esperado, siempre lo primero que tenemos que pensar o nuestro pensamiento tiene que estar enfocado a revisar si no existe una muestra coagulada, si la muestra fue tomada en óptimas condiciones, si el paciente no estaba anticoagulado, revisar toda la fase preanalítica, porque muchas veces puede ser que ahí encontremos la respuesta a esta situación o a esta prolongación en los tiempos. Y bueno, vean ustedes todo lo que tiene que ver con la fase preanalítica y bueno, pues van desde la toma de la muestra, desde el transporte de las muestras, la conservación de las muestras, que también es muy importante. Ahorita vamos a ver cuál es la temperatura en la cual debemos hacer esta conservación. Y todo esto nos va llevando a sumar un porcentaje de error en la fase preanalítica que es muy importante y que debemos reconocer. Sabemos también que hay muchos de los pacientes que nosotros vamos a tener en el laboratorio, ya sean ambulatorios u hospitalizados, los cuales sean pacientes críticos, que a lo mejor estén con una doble venoclisis, que a lo mejor tengan un catéter o un acceso venoso en el cual pues esté parinizado y este acceso venoso pues tengamos que tomar la muestra de este acceso para nuestros tiempos de coagulación y debemos estar preparados para poder recibir estas muestras pero sí saber que pueden impactar en el resultado. Un ejemplo, en estos catéteres venosos centrales, regularmente pues están heparinizados para evitar que se forme un trombo o una red de fibrina que ocluya a ese acceso y bueno, pues se toman las muestras para coagulación. Sí se podría hacer, pero debemos tomar en consideración que para tiempos de coagulación deberíamos purgar al menos 5 cc de sangre antes de tomar la muestra que vamos a llevar al proceso para evitar una contaminación de la heparina y que nuestros tiempos se nos puedan prolongar. De esta manera, pues evitamos resultados que no cumplen con la condición del paciente. Siempre es muy importante que si estamos frente a un paciente ambulatorio, preguntemos si este paciente está anticoagulado, si tiene algún tipo de fármaco que el paciente está consumiendo. Actualmente existen muchos, digamos que, muchos no medicamentos, sino sustancias herbolarias que las personas toman, por ejemplo, el jugo verde, el té verde, o todas estas sustancias que tienen una coloración verde, son ricas en vitamina K y es muy importante cuestionarle al paciente si además de algún tipo de fármaco prescrito por un médico, él está tomando otro tipo de sustancias que nos puedan alterar la coagulación. Hay muchas sustancias actualmente en la farmacia naturista que nos pueden activar. Ha tocado un ejemplo, no sé, un paciente que viene tomando estas cápsulas de ajo. El ajo tiene un potente activador del sistema de la coagulación, un efecto anticoagulante y puede ser que nuestros tiempos de coagulación se prolonguen. Entonces es muy importante siempre preguntar, cuestionar a nuestros pacientes cuál es el tipo de tratamiento que está tomando fuera de la prescripción médica, porque bueno, estos medicamentos o estas fórmulas no se consumen bajo una prescripción médica, sino que a veces se pasan de voz en voz y el paciente los puede consumir a libre demanda, pero sí tenemos que estar enterados de lo que vamos pues nosotros a medir y de las alteraciones que podemos tener en el laboratorio. Entonces vamos a partir de las pruebas de rutina, de nuestros tiempos de coagulación. Y bueno, aquí tenemos el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, el fibrinógeno y siempre se debe partir por una biometría hemática. Esta prueba nos va a aportar información importante, sobre todo el conteo plaquetario, el volumen medio plaquetario, que es información importante sobre la cantidad de las plaquetas. Entonces, siempre será muy importante que no se deje a un lado esta prueba cuando se trata de las pruebas de rutina. Muy importante que cuando hablamos de los tiempos de coagulación, lo que estamos evaluando son las enzimas plasmáticas que van a ser nuestros factores de la coagulación. Estos factores de la coagulación, recordemos que se van a sintetizar a nivel del hepatocito y bueno, van a estar en una forma simógena. ¿Qué quiere decir esto? Que son precursores enzimáticos de manera inactiva. Los factores de la coagulación en la circulación están en su forma simógena, en su forma inactiva, y cuando reciben un estímulo van a cambiar a su forma activa, a su forma de esta enzima que antes estaba como un precursor enzimático, ahora va a tener un efecto proteolítico sobre otro factor y va a tener una activación de este simógeno que se va a convertir en esta enzima que nosotros podemos
Medir. En este cuadro, ¿qué es importante revisar? La vida media de los factores. Los factores de la coagulación son numerados del 1 al 13, de acuerdo a cómo fueron descubiertos y descritos. Y bueno, estos factores de la coagulación tienen diferentes vidas medias. ¿Esto en qué nos va a servir o en qué nos va a funcionar? Conocer la vida media de los factores, poder saber cuánto tiempo disponemos para medir ese factor de la coagulación. Si bien es cierto que en los tiempos de coagulación no medimos un solo factor, estamos midiendo al grupo completo de los factores de la coagulación, cuando nosotros medimos a factores por separado, pues es importante conocer la vida media porque aquí nosotros sabemos qué tiempo disponemos para la medición de ese factor. Otro dato importante también sobre la vida media es que hay pacientes que tienen deficiencia de factores, por ejemplo, pacientes hemofílicos que tienen deficiencia de 8. Este factor se tiene que reponer cada 8 a 12 horas porque es la vida media de este factor. Y bueno, pues lo vamos a medir también en este periodo de tiempo porque es la vida media. Si vemos, hay factores de la coagulación que tienen una vida media muy prolongada, como por ejemplo el fibrinógeno, de 3 a 5 días. Por lo tanto, esto también nos va a marcar la pauta que en pacientes hospitalizados no valdría la pena estar midiendo el fibrinógeno de manera rutinaria porque la vida media del factor nos permite hacer una medición un poquito más espaciada, un poquito más prolongada. A menos que y solo que el paciente esté en un sangrado activo, es cuando podríamos medir este factor o esta proteína de manera frecuente, pero fuera de eso no se recomienda por la vida media del factor. Estos factores de la coagulación los vamos a evaluar, los vamos a valorar a través de la cascada de la coagulación. Esta cascada de la coagulación que hemos aprendido a lo largo de la formación, que tiene 3 vías, la vía extrínseca, que está, pues va a ser una vía muy corta y va a ser evaluada por el tiempo de protrombina. Esta vía, pues únicamente es la conversión del factor 7 a 7 activado, que se va a activar por una sustancia que tenemos en el reactivo. Nosotros al hacer un tiempo de protrombina, tenemos un reactivo que tiene fosfolípidos, va a tener calcio y va a tener una tromboplastina tisular. Esta tromboplastina tisular no es más nada que el factor tisular. Este factor tisular pues está presente en los monocitos, en las células del músculo liso, en las células endoteliales y de manera in vivo va a ser un receptor, va a estar ahí presente. Cuando tiene un estímulo va a activar al factor 7 de la coagulación y esta tromboplastina tisular se extrae de diferentes orígenes, se puede extraer de humanos, se puede extraer de animales y bueno, nosotros lo tenemos contenido en el reactivo. Una vez que el reactivo entra en contacto con el plasma del paciente, activa el factor 7, lo convierte en 7 activado y este factor 7 activado va a activar al 10 en 10 activado y llegamos a lo que sería la vía común. Si ven ustedes, la vía común está a partir del factor 10, donde ambas vías, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, convergen en esta vía común. Ambas llegan a esta vía común para la generación de trombina. El factor 10 en presencia de su cofactor el 5 activado, fosfolípidos que vamos a tener en el reactivo más calcio, van a formar un complejo que denominamos complejo protrombinasa. Este complejo va a activar a la protrombina y la va a convertir en trombina y esta trombina va a actuar sobre fibrinógeno y lo va a convertir en redes de fibrina. Esta fibrina va a ser estabilizada por el factor 13 que también fue activado por la trombina. Es todo lo que sucede en la vía extrínseca, que es evaluada por el tiempo de protrombina. Por otro lado, tenemos otra vía que es la vía intrínseca. Esta vía es un poco más larga porque vamos a evaluar más factores de la coagulación. Esta vía inicia o arranca con la activación del factor 12 a 12 activado. Se va a activar por un activador que vamos a tener en el reactivo. El factor 12 necesita de un cambio de carga para que pueda ser activado y en el reactivo vamos a tener un activador que puede ser caolín, ácido elágico, sílica, que tienen una carga diferente al factor 12. Una vez que entra en contacto el plasma con el reactivo, va a activar al factor 12 y lo va a convertir en 12 activado. Y aquí se va a generar una serie de activaciones en cadena de los siguientes precursores enzimáticos que se van a convertir a enzimas. El factor 12 activado va a activar al factor 11 en 11 activado, el 11 activado va a activar al 9 en 9 activado y aquí se va a formar un complejo
con fosfolípidos que vamos a tener en el reactivo, más cloruro de calcio, en presencia del cofactor el 8 activado, van a formar un complejo que se llama 10-asa para activar al factor 10 en 10 activado y llegamos a la vía común. Y esta vía común, pues nuevamente del 10 activado en presencia del 5 activado, fosfolípidos en el reactivo más calcio, van a actuar sobre la protrombina, la convierten en trombina y esta trombina va a actuar sobre fibrinógeno y lo convierte en redes de fibrina. Esta vía es evaluada por el tiempo de tromboplastina parcial activado. Si ustedes ven aquí, es una vía mucho más larga, están involucrados más factores de la coagulación y por lo tanto, pues si nosotros tenemos una deficiencia, por ejemplo, del factor 12, la prueba que se me va a prolongar va a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado porque es la prueba que me va a evaluar. Si nosotros tenemos una deficiencia de factor 7, la prueba que se me va a prolongar va a ser el tiempo de protrombina. Y si nosotros tenemos una deficiencia del 10 hacia abajo, las pruebas que se me van a prolongar van a ser tanto el TTPA como el TP, porque ambas vías comparten lo que sería la vía común. Tenemos otra prueba por acá, que es el tiempo de trombina. Esta prueba me evalúa la cantidad y la calidad del fibrinógeno. Lo único que hace es evaluar la conversión del fibrinógeno a fibrina y bueno, pues es una prueba que no se hace en todos los laboratorios, pero bueno, está considerada dentro de los tiempos de coagulación porque me evalúa esta última fase, esta última conversión del fibrinógeno a fibrina. Entonces, nosotros tenemos estas pruebas que son de rutina, que son nuestras pruebas que podemos hacer en el día a día, que todos los laboratorios tenemos que tener al menos un TP, un TTPA, y bueno, pues si acaso podríamos tener una dosificación de factores de la coagulación, ya pruebas un poquito más específicas, serían pruebas para determinar algunos anticuerpos que puedan bloquear la actividad de algún factor. Estos anticuerpos se denominan inhibidores y estos inhibidores van a ser clasificados en específicos e inespecíficos. Estos autoanticuerpos que genera el paciente los puede generar hacia un factor de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticuerpo se une a la parte catalítica del factor y no permite ser proteolizado, no permite ser cambiado de simógeno enzima, y por lo tanto, pues el paciente tiene como una falsa deficiencia. ¿Por qué? Porque sí tiene el factor, pero el factor está bloqueado por este anticuerpo, está bloqueando el sitio donde se activa este factor de la coagulación, no se activa y no se forma esa red de fibrina porque este factor, cualquiera que sea, necesita de la activación para generar esta fibrina. Entonces, hay pacientes que tienen algún trastorno, que tienen alguna deficiencia, por ejemplo, de factor 8, que es muy frecuente en los pacientes con hemofilia, que tienen deficiencias de factor 8 y se les repone factor 8. Estos pacientes hacen autoanticuerpos contra ese factor y no permiten que el factor pueda tener un efecto pues procoagulante y por lo tanto el paciente sigue sangrando. Estos inhibidores o estos anticuerpos los podemos determinar en el laboratorio. Hay una técnica para la cuantificación de estos autoanticuerpos que se hacen en el laboratorio, ya son pruebas un poquito más específicas. Y también tenemos los inhibidores inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay autoanticuerpos que el paciente genera sobre una superficie fosfolipídica. Los factores de la coagulación no se pueden como activar al aire, sino que requieren de una superficie fosfolipídica que es como el escenario donde los factores de la coagulación van a llegar, se van a anclar y se van a activar. Pero estos anticuerpos lo que hacen es que se unen, bloquean esos fosfolípidos y cuando los factores necesitan unirse a esta parte fosfolipídica, ya no hay dónde porque los anticuerpos ya bloquearon esa superficie fosfolipídica. Y esto puede pasar a nivel in vivo o a nivel in vitro. Cuando nosotros hacemos nuestros tiempos de coagulación, en el reactivo tenemos fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a servir como sustituto plaquetario. De manera in vivo, las plaquetas liberan fosfolípidos y sobre la superficie de las plaquetas se van a activar los factores de la coagulación, pero cuando nosotros hacemos un tiempo de coagulación, lo que hacemos es centrifugar la muestra, quitamos las plaquetas, se quedan en el paquete globular, utilizamos un plasma pobre en plaquetas y este plasma que tiene poquitas plaquetas o que no debería tener plaquetas, pues no va a ser el escenario donde se anclen los factores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos en el reactivo estos fosfolípidos que forman como un sustituto plaquetario. Pero si el paciente tiene estos autoanticuerpos, pues se une a esos fosfolípidos.
Una característica muy importante es que nosotros debemos conocer cuál es la cantidad de fosfolípidos que tenemos en nuestro reactivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cantidad baja de fosfolípidos y el paciente hace estos autoanticuerpos, pues bloquea todos los fosfolípidos que hay en el reactivo, los factores no se pueden anclar y la reacción se nos va a prolongar. Pero si nosotros tenemos un reactivo que tiene muchos fosfolípidos, va a haber espacio para los anticuerpos y espacio para los factores de la coagulación y se lleva a cabo la reacción. Entonces, básicamente son pruebas un poco más específicas, pero que nos pueden meter mucha interferencia al momento de hacer nuestras pruebas de coagulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos nuestros tiempos prolongados? Lo primero que tenemos que hacer es revisar qué está pasando con esa muestra. Incluso si nosotros no tomamos la muestra, preguntar al tomador si la muestra fue complicada, si el paciente estaba hipotérmico, estaba hipotenso, porque pasa mucho en los servicios hospitalarios que de repente el paciente está hipotérmico o está hipotenso. Entonces, a temperatura baja o cuando el paciente tiene una baja concentración de algunos electrolitos, pues obviamente nuestros tiempos de coagulación se nos pueden prolongar. Es muy importante que nosotros preguntemos al tomador si el paciente, pues cuál es la condición del paciente, porque esto nos puede orientar hacia que ese resultado pues concuerde con esa prolongación del paciente crítico. Un paciente hipotenso no va a tener el mismo drenado si tomamos una muestra al vacío. ¿Por qué? Porque tiene una baja presión, entonces la muestra cuesta un poquito más de trabajo tomarla y a veces estamos moviendo el tubo, estamos generando o incluso podemos tener unos microcoágulos. Relacionadas con el paciente, pues todo lo de su condición, si es una paciente, por ejemplo, embarazada, las pacientes embarazadas van a tener los tiempos más cortos que la población en general. ¿Por qué? Porque las pacientes embarazadas se preparan para el momento del parto. Entonces, incrementan sus factores de la coagulación más del 200% de actividad. Y esto hace que los tiempos de coagulación pues se acorten. Entonces, ustedes observen, sus tiempos de coagulación de las pacientes embarazadas van a ser más cortos que la población en general. Algunos relacionados con agentes externos, ya vimos que algunos fármacos, algunos anticoagulantes, algunos productos naturistas o multivitamínicos, pues nos pueden afectar y es importante preguntar qué es lo que el paciente está consumiendo. Relacionadas con la manipulación de la muestra, es muy importante la centrifugación, no colocar el freno de la centrífuga porque esto genera una preactivación. Saber también el momento de la temperatura a la que vamos a conservar nuestras muestras. No debemos conservarlas a temperaturas frías porque esto genera una pues variación en nuestros factores de la coagulación. Nuestros tiempos deben estar pues a temperatura ambiente, desde el momento de la punción hasta el momento del proceso, no debe pasar más allá de 6 horas. ¿Por qué? Porque el factor 7 es el que tiene la vida media más corta. Y cuando nosotros hacemos TP y TTPA, no evaluamos un solo factor, sino que evaluamos a todos los factores y el que va a tener la vida media más corta, que es el 7, es el que va a marcar la pauta. La vida media del 7 es de 4 a 6 horas. Por lo tanto, disponemos desde el momento de la punción hasta el momento de entregar un resultado de los tiempos de coagulación no más allá de 6 horas. Y debe ser a temperatura ambiente. No se sugiere utilizar temperaturas de refrigeración de 2 a 7 grados porque estos degradan algunos factores como el 2, el 7, el 9 y el 10 y nos pueden prolongar nuestros tiempos de coagulación. Si por alguna situación el instrumento se averió, no tenemos el reactivo, etc., etc., entonces podemos separar el plasma del paquete globular y congelar a temperaturas inferiores a menos 20 grados centígrados para evitar pues una pérdida de estas proteínas. Y bueno, todas las relacionadas con el paciente, revisar el diagnóstico, si bien es cierto que a veces no hay diagnósticos pues finales en la solicitud, al menos el médico puede tener una impresión diagnóstica para saber qué esperamos con esos resultados. Porque a veces puede ser que el paciente tenga tiempos prolongados y resulta que su diagnóstico es una cirrosis hepática. Pues si hay un daño a nivel hepático, evidentemente nuestros tiempos de coagulación se van a prolongar porque es donde se están sintetizando los factores de la coagulación. Entonces, siempre que ustedes tengan un tiempo prolongado, revisen también, hagan una correlación con otras áreas de laboratorio, unas pruebas de función hepática, una procalcitonina, una prueba, una ferritina, por ejemplo, un dímero D para ver que no hay un proceso inflamatorio, un proceso viral donde podemos tener una preactivación. Entonces, todo esto va sumando para antes de hacer alguna otra cosa un poquito más especializada.
Y hay diferentes diagnósticos que podemos tener cuando tenemos muestras coaguladas, cuando tenemos una muestra donde el paciente está anticoagulado, si tenemos una muestra que esté mal aforada, por ejemplo. Recuerden que nosotros en el tubo de citrato de la marca que sea, tenemos un marcaje, un aforo, y ese aforo deben de llegar todas las muestras. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la relación anticoagulante-sangre. Si estamos por encima de ese marcaje, de ese aforo, pues podemos perder esa relación anticoagulante-sangre y los diagnósticos pueden estar muy alejados de la condición del paciente. Totalmente debemos hacer un abordaje multidisciplinario, preguntar siempre, siempre preguntar el diagnóstico del paciente, el diagnóstico presuntivo quizás, si el paciente en qué condiciones está consciente, está hospitalizado, es ambulatorio, el paciente está con alguna situación de electrolitos bajos, por ejemplo, calcio, sodio, eso nos puede afectar nuestros tiempos de coagulación, las pruebas de función hepática, cómo se encuentran y algunas otras áreas que nos puedan dar un poquito más de información antes de hacer pruebas un poco más especializadas. Entonces, ustedes en su laboratorio pueden establecer un checklist para saber qué hacer primero, porque a veces nos vamos perdiendo en el camino. Cuando nosotros tenemos un resultado prolongado, lo primero que debemos hacer de manera inmediata es reprocesar el resultado. Reprocesar para ver que no se trate de un error aleatorio propio del sistema, y bueno, que esto nos esté afectando directamente al momento de hacer la prueba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reprocesar de manera inmediata. Mientras el resultado se está reprocesando, vamos a investigar el origen de la muestra. La muestra llegó al laboratorio, la tomó alguna enfermera, algún médico, la tomaron de un acceso venoso, la tomaron directamente de punción venosa, o resulta ser que hay veces que tenemos compañeras enfermeras que les gusta tomar las muestras de la canalización. Esto es una técnica mal hecha, no está ningún documento, ninguna guía, nada que lo avale, que pueda ser pues autorizado. Es una técnica que no se recomienda, que no se debe hacer porque nos puede preactivar todo lo que estamos haciendo. Entonces, preguntar el origen de la muestra. Si la tomó algún compañero, si vio que el paciente le costó trabajo incluso que drenara la muestra, a lo mejor está pues coagulada, todo lo que tenga que ver con la muestra. Revisar que no presente coágulo. Una vez que tenemos el resultado de la repetición, vamos a sacar la muestra del instrumento y vamos a hacer vamos a hacer la revisión para ver que no presente ningún tipo de coágulo. Si está coagulada la muestra, pues evidentemente la prolongación pues tiene que ver con ese coágulo. Que el tubo sea el adecuado. Me ha pasado de repente que se intercambian los tapones del tubo y ahora resulta que el de EDTA era el de citrato y viceversa. Entonces hay que estar muy pendiente que no haya un intercambio, que al momento que lleguen al laboratorio revisemos que concuerden las tapas con la etiqueta del tubo, que el nombre sea el adecuado, etcétera, etcétera. La concentración del citrato del paciente, tenemos pacientes hemoconcentrados que pueden tener pues una alteración en el resultado y bueno, pues aquí también se pierde la relación anticoagulante-sangre. Revisar solicitudes, revisar el diagnóstico del paciente, datos históricos del paciente si estamos en un servicio hospitalario y podemos tener acceso a otros resultados de ese paciente hospitalizado o ambulatorio, pues revisar cómo se ha venido presentando anteriormente. Esto va a ser sumamente importante para que nosotros podamos hacer un abordaje adecuado de este paciente. ¿Cuáles son las causas de la prolongación? Tenemos diversas causas, tanto causas congénitas como causas adquiridas. Por aquí les pongo esta tabla donde nosotros vemos qué pasa cuando tenemos una prolongación del tiempo de protrombina. Podemos tener deficiencias de factor 7 y esto puede obedecer a una causa congénita y algunas adquiridas como deficiencias de vitamina K, porque recordemos que hay factores que dependen de esta carboxilación de la vitamina K, entonces hay factores que dependen de esta vitamina K para tener un efecto anticoagulante, entonces, por lo tanto, si hay deficiencia de vitamina K, podemos tener una alteración de esta prueba cuando tenemos un paciente con daño hepático, una coagulación intravascular diseminada, algunos autoanticuerpos dirigidos contra el factor 7 o el anticoagulante lúpico. Causas de la prolongación del TTPA, bueno, son más porque obviamente son más factores los que estamos evaluando y aquí tenemos causas congénitas, causas adquiridas, no las voy a leer todas, pero bueno, son algunas de las causas que podemos tener por las cuales se nos puede prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activado. Evidentemente, causas congénitas, deficiencias de factores que están en la vía intrínseca y también puede estar en la vía común. Y algunas adquiridas, hemofilia adquirida, inhibidores ya sea específicos o inespecíficos y algunos fármacos anticoagulantes que nos pueden prolongar.
Se nos pueden prolongar ambas pruebas, sí, cuando tenemos alteraciones de la vía común, porque recordemos que en la vía común, a partir del factor 10 activado, ambas vías llegan o convergen en ese punto que es la vía común. Por lo tanto, podemos tener pues algunas alteraciones a nivel de la vía común, y aquí tenemos todas las causas congénitas o adquiridas. Principalmente obedecen alteraciones del fibrinógeno, alteraciones cualitativas, cuantitativas de este fibrinógeno, o algunas adquiridas como deficiencias de vitamina K, hepatopatía o alguna mala absorción de vitamina K a nivel del intestino también nos pueden dar esta alteración. ¿Cuándo vamos a hablar de un tiempo prolongado? La pregunta del millón. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy frecuente. Y bueno, nosotros podemos tener digamos que dos situaciones para saber si el tiempo está prolongado y en base a qué nos vamos a guiar para saber si el tiempo está prolongado. En la mayoría de los laboratorios nosotros tenemos tres valores a los cuales vamos a llamar valores de referencia, valores de decisión clínica y los valores críticos o los valores de pánico. Los valores de decisión clínica son aquellos valores que fueron pues establecidos por consenso a nivel mundial, y tenemos valores de decisión clínica para algunos analitos. Por ejemplo, la glucosa va a tener un valor de decisión clínica en cualquier parte del mundo. Cualquier persona que sobrepase, no sé, 120 miligramos, vamos a saber que es una persona que puede estar en un estado diabético, ¿no? O sea, en ayuno, por ejemplo, por decir un ejemplo. O aquel valor, por ejemplo, del potasio. Un paciente que tenga un potasio de 7, pues sabemos que es un valor muy alto en cualquier parte del mundo. Esos son valores de decisión clínica que se establecieron por consensos de colegios, de normas, de guías, y que, bueno, están avalados para que se puedan implementar o se puedan interpretar en cualquier parte del mundo en esa situación del paciente. Los valores de referencia son aquellos valores en los cuales se establece, ya sea por laboratorio, por metodología, en los cuales pues podemos incluso establecerlos para cada población de laboratorio que manejamos. Los tiempos de coagulación TP, TTPA y tiempo de trombina no tienen valores de decisión clínica. No hay un valor que digamos, bueno, de 38 segundos de TTPA va a ser prolongado para todo el mundo. No hay un valor de decisión clínica. ¿Por qué? Por las diferentes sensibilidades de reactivo que se manejan, las diferentes combinaciones de fosfolípidos que tenemos en los reactivos y las diferentes metodologías actualmente en el mercado. En el mercado tenemos dos tipos de metodologías, que es la metodología fotoóptica y la metodología viscosimétrica o mecánica. Y estas metodologías pues van a tener tiempos de referencia diferentes. Incluso podemos tener laboratorios vecinos y vamos a tener valores de referencia completamente diferentes. Hay más de 300 combinaciones de reactivos para hacer TTPA. Entonces, por lo tanto, no hay un valor de consenso, no hay un valor universal para los tiempos de coagulación. Eso lo debemos establecer por laboratorio, y bueno, cada laboratorio debería de establecer sus valores de referencia, o al menos hacer una verificación de los valores de referencia, que es otro tema, porque bueno, esta verificación se debería de hacer con un protocolo, etcétera, etcétera. Pero el punto está en que nosotros debemos tener en el laboratorio esos valores de referencia para saber que todo lo que esté fuera de los valores de referencia pues va a estar patológico, ya sea por debajo o por encima. Entonces, de acuerdo a nuestra metodología, de acuerdo a nuestro reactivo, deberíamos de tener un valor de referencia. Lo que sí existe para el TTPA a nivel de consenso por la Federación Mundial de Hemofilia es la condición del paciente. Nosotros podemos hablar de un TTPA prolongado en dos escenarios muy diferentes en el paciente, y por ejemplo, lo vemos aquí, pero nosotros no tenemos esa información nosotros del paciente. Esta información casi siempre la va a tener el hematólogo o la va a tener el médico tratante del paciente, quien conoce la clínica del paciente. Pero esta es otra herramienta para saber si está prolongado el tiempo o si no está prolongado. Y bueno, estos valores se han establecido con unas condiciones clínicas del paciente, y tenemos dos ejemplos. Tenemos un paciente que tiene un TTPA con clínica de hemorragia. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene datos de hemorragia, el paciente viene con una epistaxis, el paciente viene con gingiburragia, el paciente viene con un sangrado a nivel cerebral, o tiene un sangrado a nivel de articular. Y bueno, el TTPA le sale por encima de 3 segundos el valor del testigo. ¿Cuál es el valor del testigo? La media poblacional que tengamos en el laboratorio.
Si el paciente viene con un dato hemorrágico y el valor sobrepasa más allá de los 3 segundos del valor de la media poblacional o del testigo, se considera prolongado. Si nosotros vemos un paciente con 98 segundos de TTPA, evidentemente está prolongado. Esto es más que claro, pero no siempre los pacientes van a venir así. Entonces, si nosotros tenemos un paciente sin clínica de hemorragia, no sangra el paciente, no tiene historia de sangrado ni personal ni familiar, pero el TTPA está por encima de 5 segundos el valor de la media poblacional o del testigo, se considera como prolongado. Entonces podemos hablar de prolongado cuando el valor está fuera de los valores de referencia del laboratorio, que sería una alternativa que tenemos los laboratorios, o bien utilizar esta regla que está, digamos, consensuada sobre el valor del testigo de los laboratorios cuando hay estas diferentes condiciones del paciente. Pero a veces nosotros, la realidad de los laboratorios es que no siempre tenemos esta información a la mano. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya confirmamos que el paciente o esa prolongación no se debe a un error preanalítico, entonces vamos a pasar a hacer un estudio de mezclas. Este estudio de mezclas nos va a orientar a saber si estamos frente a la deficiencia de un factor de la coagulación o si estamos frente a la interferencia de un inhibidor, de un autoanticuerpo que nos esté generando pues este bloqueo para la activación del factor de la coagulación. Entonces nosotros tenemos un tiempo prolongado, llámese TP, llámese TTPA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio de mezclas. Si el estudio de mezclas corrige, entonces pensamos en la deficiencia de un factor. ¿Qué factor puede estar deficiente? Pues depende. Si es el TP, vamos a pensar en la deficiencia del factor 7, de la vía extrínseca. Si es el TTPA, lo tenemos más difícil. ¿Por qué? Porque son más factores los involucrados. Pero aquí la clínica del paciente es el que va a marcar la pauta. ¿Qué factor vamos a determinar? Pues depende. Si el paciente sangra, nos vamos del más frecuente, que en este caso sería el 8, el 9 y el 11. El paciente no sangra, pero tiene TTPA prolongado que sí corrigió con el estudio de mezclas, entonces vamos a determinar el factor 12, que en este caso es el que no me produce sangrado, pero el paciente puede tener un TTPA prolongado. Ahora, ¿qué pasa si en el estudio de mezclas no corrige? Pues entonces quiere decir que el paciente no tiene una deficiencia de factor, sino que tiene un inhibidor, una interferencia, un autoanticuerpo. Y estos autoanticuerpos pueden estar dirigidos contra factores de la coagulación o contra la superficie fosfolipídica donde se activan los factores de la coagulación. Entonces aquí tenemos este algoritmo. Vean ustedes, tenemos un TTPA prolongado con dos escenarios diferentes, un paciente que sangra o un paciente que no sangra. Vamos al paciente que sangra. El paciente que sangra se tiene primero que descartar la fase preanalítica, ver que no sea una contaminación con heparina, etcétera, todo lo que ya mencionamos, y ver qué es lo que está pasando con el paciente. El paciente previamente había presentado TTPAs normales y ahora se le prolongó el TTPA, podríamos estar pensando en una posible hemofilia adquirida. Si el paciente no había tenido nada de sangrado, de repente sangra, tiene un TTPA que previamente estaba normal y ahora se prolongó, podríamos pensar en algo adquirido. Lo más frecuente sería una hemofilia adquirida. ¿Qué pasa si el paciente ya venía con TTPAs prolongados previamente? Entonces aquí podríamos pensar en una posible deficiencia de factores de la vía intrínseca. ¿Y cuál vamos a determinar? Del más frecuente al menos infrecuente. El más frecuente el 8, el 9 y el 11 en este orden. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no sangra, pero tiene TTPA prolongado? Entonces vamos a ver, el paciente previamente ya tenía un TTPA prolongado, entonces podríamos pensar en evaluar factores de la fase de contacto. Si el TTPA estaba previamente normal y de repente ahora está prolongado, pues entonces habría que pensar en una interferencia en un inhibidor, que en este caso sería el anticoagulante lúpico. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de mezclas? Pues bueno, lo que nos ayuda a hacer el estudio de mezclas, o que también se llama corrección de tiempos de coagulación, es aportar, vamos a preparar un pool de plasmas normalizado y este pool de plasmas normalizados va a tener todos los factores de la coagulación casi al 100%. Tiene que ser de pacientes normales y casi va a estar al 100%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a preparar nuestro pool y lo vamos a mezclar
con el plasma de nuestro paciente problema, ese paciente que nos está dando tiempos prolongados. Lo mezclamos y vamos a determinar nuevamente la prueba que esté prolongada. Vamos a determinar, por ejemplo, el TP o el TTPA y vamos a ver si hay una corrección. Si corrige, quiere decir que le aporté el factor que le faltaba a mi paciente y por eso hubo una corrección. ¿Para qué me ayuda? Me sirve el estudio de mezclas para identificar si hay la deficiencia de un factor, establecer la presencia de un inhibidor y saber si el inhibidor es de tipo específico o inespecífico. ¿Se acuerdan que yo les contaba que los anticuerpos pueden ser específicos contra un factor o pueden ser inespecíficos contra la superficie fosfolipídica donde se van a activar los factores? Este estudio nos ayuda a determinar estas tres cosas. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de mezclas o cómo vamos a preparar el pool? Pues tenemos de lo óptimo a lo menos, digamos que a las condiciones menos óptimas que podamos tener en el laboratorio. Lo óptimo sería que nosotros juntáramos 20 sujetos en condiciones normales, preferentemente de banco de sangre, que sean los aprobados, no los que apenas van a ser entrevistados, que se les está tomando la muestra, digamos, de screening, sino ya tienen que ser pacientes aprobados. Deben ser mínimo 20 y esos 20 les vamos a determinar TP, TTPA para ver que todo esté normal y vamos a hacer una mezcla de esos 20, pues se llama pool, vamos a mezclar todos y eso va a ser lo que vamos a utilizar como nuestro pool. ¿Qué pasa si no tenemos un banco de sangre a la mano o tan robusto? Podemos utilizar al menos 5 de banco de sangre, volvemos a determinar que todo esté normal y vamos a mezclar ese pool de esos 5. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos banco de sangre? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos utilizar el control normal del día. Todos los días hacemos un control normal y un control patológico. De ese control normal, si no vamos a tener tanto paciente, pues podríamos tomar una partecita de ese control normal para hacer nuestro estudio de mezclas y poder hacer pues esa parte de la mezcla. El control normal o el calibrador pues es un pool estandarizado comercializado que lo podríamos utilizar sin problema. Ahora, ¿qué pasa si no podemos hacer uso tampoco de esto? Podríamos hacer uso de al menos 5 pacientes sanos, los cuales no tengan problemas de función hepática, no estén hemoconcentrados, tengan pruebas de coagulación normal, no tengan colesterol ni triglicéridos altos, los podríamos utilizar. Esto es en condiciones, digamos que un poquito más limitadas, pero va desde lo óptimo a lo menos o lo menos indicado o lo que está en condiciones más limitadas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya preparamos el pool. Lo podemos hacer in-house, como en las condiciones que ya vimos, o bien podemos utilizar el control normal del día. Ya lo tenemos aquí preparado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 20, ¿no? Que en este caso sería lo óptimo, pues podríamos hacer alícuotas. Alícuotas de 1 mililitro, de 500 microlitros y lo podemos congelar a menos 20. Y bueno, pues una vez que tengamos algún paciente, vamos a descongelar ese pool a 37 grados centígrados en baño María y va a ser el que vamos a utilizar para nuestro estudio de mezclas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente tenemos el pool que preparamos previamente y tenemos a nuestro paciente. Vamos a tomar partes iguales. En este caso yo les puse 200 microlitros de cada del paciente y del pool, pero pueden utilizar 400, 500, lo que ustedes requieran, dependiendo también del equipo y cuánta sería la muestra que tomen. En este caso, vamos a tomar 200 microlitros del pool y 200 del paciente y lo vamos a mezclar. Vamos a homogenizar de manera correcta y vamos a procesar la prueba que esté prolongada. En este caso, les pongo el ejemplo, tenemos un paciente que tiene 88,5 segundos. Este resultado, pues por donde lo veamos, está prolongado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mezclar y procesamos la prueba que está prolongada, que en este caso es el TTPA. Al momento de hacer la corrección, el resultado me da de 60,6 segundos. Ese resultado, pues a simple vista se acorta con referencia al primero. Pero para saber si corrige o no corrige tenemos 2 criterios. Uno, que esté al menos cercano del valor de referencia, cercano al valor testigo, la media poblacional, o que hagamos un cálculo matemático que se llama índice de Rosner. Y que el índice de Rosner, si nosotros lo hacemos, tiene que, si está menor al 12%, quiere decir que sí corrige, que hay una deficiencia de factores. Si el resultado es mayor al 12%, quiere decir que no corrige, que hay la presencia de un inhibidor. En este caso, en particular, nosotros hacemos el índice de Rosner, que aquí tenemos la fórmula.
es igual al resultado de la mezcla menos la media poblacional o el testigo de laboratorio sobre el resultado basal del TTPA por 100 y el resultado me da de 52%. Eso quiere decir que no corrige porque 52 es mayor del 12%, por lo tanto se sospecha de la presencia de un inhibidor. ¿Qué inhibidor es? ¿Es específico o es inespecífico? No lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Incubando esta mezcla. Esta mezcla la podemos incubar a 37 grados centígrados en un baño María durante 2 horas para saber si se trata de un inhibidor específico o de un inhibidor inespecífico. Y bueno, pues esto es una técnica donde no se necesita otra cosa más que un baño María, hacer el pool y no se necesita otra prueba más adicional. Entonces, solamente recomendaciones generales, necesitamos el plasma testigo o el pool que preparamos previamente, la muestra del paciente, mezclar en partes iguales y procesar la prueba que está prolongada, en este caso el TTPA, y bueno, saber si corrige o si no corrige para saber hacia dónde buscar. Esta prueba de mezclas nos va a ayudar a que nosotros podamos determinar si se trata de la deficiencia de un factor o se trata de la presencia de este inhibidor que podamos tener esa interferencia. Y bueno, pues aquí lo recomendado para saber si es un inhibidor, pues es incubar la muestra a 37 grados centígrados durante 2 horas. ¿Qué es lo que vamos a incubar y cómo lo vamos a hacer? Esta también es otra técnica que puede resultar un poco compleja, pero no es tan compleja como parece. Vean ustedes, nosotros tenemos la mezcla que ya hicimos previamente de mi paciente con la parte del pool. Entonces, lo que vamos a incubar es la mezcla, la muestra basal de mi paciente y el pool. Lo vamos a incubar a 37 grados centígrados en un baño María durante 2 horas. Esta mezcla ya tuvo un resultado basal y a esta mezcla ya le hicimos el índice de Rosner, el cual fue de 52%, que nos dice que no corrige. Por lo tanto, vamos a ver si es un inhibidor específico o inespecífico. Y vamos a tener estos resultados. Vean ustedes, tenemos el TTPA del paciente y los resultados sin incubar, tanto del paciente como del pool y la mezcla que hicimos de este paciente. En este caso, calculamos el índice de Rosner. Vean ustedes. Tenemos el índice de Rosner en este ejemplo en particular de 5.3%. 5.3% quiere decir que sí corrige, que hay una deficiencia de factor. ¿Qué es lo que busco? Cuando corrija o no corrija, incubar para saber si además el paciente tiene la presencia de un inhibidor. Y vean lo que encontramos en la posincubación. El resultado del paciente, el pool y la mezcla, y volvemos a calcular con estos datos el índice de Rosner, que ya vimos la fórmula que tenemos aquí. Y el índice de Rosner post incubación me da de 16%. Por lo tanto, con esto puedo concluir que el paciente tiene una deficiencia de factor porque lo vi en la preincubación y además tiene la presencia de un inhibidor. ¿Cómo lo sé? Porque el paciente en la posincubación no corrigió, salió de 16.9%. Eso quiere decir que el paciente está generando o sea, que además de tener la deficiencia de un factor, estos pacientes que son clásicos de hemofilia hacen la presencia de inhibidores. Entonces se les repone el tratamiento, pero son pacientes que no responden porque ya generaron estos autoanticuerpos y es muy importante conocer si los tienen o no para el tratamiento que se le va a dar al paciente. Tenemos este otro escenario de otro paciente en el cual en el preincubado mi índice de Rosner me da de 18%. Esto quiere decir que 18 es mayor al 12%, por lo tanto no hay una corrección. Desde aquí ya estoy viendo que se trata de un inhibidor. Lo incubo para saber si verdaderamente el inhibidor sigue presente. Y en la posincubación el índice de Rosner sigue por encima del 12%, lo cual me dice que se trata de un inhibidor inespecífico, que no está dirigido a algún factor, sino que está dirigido a una parte fosfolipídica. Entonces aquí tiene un paciente con inhibidor inespecífico de la coagulación y siempre tenemos que colocar que se tiene que correlacionar con la parte clínica. ¿Por qué? Porque pueden ser pacientes que sangren y que puedan ser inhibidores contra factores o que pueda ser paciente que no sangren y que puedan ser inhibidores inespecíficos. Entonces, importante saber si el resultado corrige. Cuando el resultado corrige, tiene que estar dentro de los valores de referencia
o bien tiene que estar por debajo del 12%, de acuerdo al índice de Rosner que tenemos aquí con esta fórmula. Ustedes pueden hacerlo ya sea sus valores de referencia o hacer el cálculo del índice de Rosner. Y bueno, vamos a ir ya concluyendo con estos casitos clínicos para que los vayamos viendo ya más a la parte clínica. Les dejo aquí la fórmula para que la vayamos recordando. El índice de Rosner es igual al TTPA de la mezcla menos el TTPA del testigo, la media poblacional del laboratorio, sobre el TTPA del paciente basal por 100. Si el valor es menor del 12%, quiere decir que sí corrige, que hay una deficiencia de factor, y si el factor es mayor, el índice de Rosner es mayor del 12%, quiere decir que no corrige. Entonces, en este ejemplo, vamos a este ejemplo, tenemos un paciente que tiene 50.5 segundos de TTPA. El estudio de mezclas me da de 30.9. Ese resultado está muy cerca del valor testigo. No tenemos los valores de referencia, pero podríamos decir que sí corrige. Vamos a confirmarlo con el índice de Rosner y el índice de Rosner me da de 2%. Esto quiere decir que sí corrige, que hay una deficiencia de factor. Aquí tenemos este otro ejemplo en el cual el paciente tiene un TTPA de 64.7, el resultado de la mezcla es de 40.6, el resultado pues se ve que se acorta, pero pues está muy lejos de la media, por lo tanto el índice de Rosner es de 18%, este valor es mayor del 12%, por lo tanto no corrige, se sospecha de la presencia de un inhibidor. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos pues un paciente que tiene 64.7, en la mezcla me da de 46 y este mismo paciente lo vamos a incubar para confirmar si se trata de un inhibidor específico o inespecífico. Y vean que la preincubación me da de 18% del índice de Rosner. Por lo tanto, aquí confirmo que no se trata de una deficiencia de factor, sino de un inhibidor. Y en el momento de la posincubación estoy confirmando que el inhibidor está presente y que se trata de un inhibidor inespecífico de la coagulación o que está dirigido contra la parte fosfolipídica. Y ahora, ¿cómo lo vamos a reportar? Porque recuerden que yo les decía en un principio que debemos también alinear la parte del reporte. Si nosotros damos todos estos datos dispersos, pues lejos de orientar al médico, vamos a generar una problemática al momento de la interpretación. Entonces, este es un ejemplo general, pero ustedes lo pueden adecuar a sus laboratorios. No se fijen en la parte de arriba, porque la parte de arriba solo es informativa, no son resultados del paciente, pero lo que sí es que ustedes lo pueden poner como nota. Entonces, vean aquí este ejemplo. Se realizó un estudio de mezclas con pool normalizado para la prueba que está prolongada, en este caso el TTPA, obteniendo los siguientes resultados. El resultado fue de 40.6. El índice de Rosner preincubado fue de 18%. El índice de Rosner posincubado 2 horas 37 grados centígrados fue de 15%. Con los resultados anteriores podemos concluir que la prueba de TTPA no corrige, lo vemos desde aquí, no hay una corrección, es mayor al 12%, por lo tanto no corrige. En los resultados de la preincubación y posincubación no hay una corrección en ninguno de los dos, por lo que se sospecha de la presencia de inhibidores inespecíficos de la coagulación y siempre se le va a colocar correlacionar con la clínica del paciente. Ahora aquí vamos a tener otro ejemplo donde hacemos la misma notación, pero vean que aquí el resultado del índice de Rosner preincubado es de 8% y el posincubado es del 10%. Ambos son menores al 12%, por lo tanto, aquí sí hay una corrección. Entonces, aquí se sospecha de la presencia de una deficiencia de factores porque ambos resultados están corrigiendo. Y bueno, nada más vamos a ver estos ya casos clínicos para cerrar, que son un poquito más ya con la parte clínica y englobando toda esta información. Es una mujer de 54 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por deterioro del sensorio, manifiesta cefaleas constantes, taquicardia, taquipnea y dolor opresivo. Tiene historia de 2 pérdidas fetales menores a las 12 semanas de gestación, 2 embarazos prematuros menores a las 38 semanas y reporta como antecedentes que hace 4 meses presentó una enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces, ¿qué tenemos? Una paciente añosa de 54 años de edad que ha tenido trombosis a nivel del cerebro
y ha tenido también pérdidas fetales, que son información importante porque una de las causas de las pérdidas fetales sin explicación puede ser la generación de autoanticuerpos que se unen pues a la parte de la placenta y bueno, esto genera que se formen microtrombos y que el desarrollo del bebé no se lleve a cabo y bueno, pues haya estas pérdidas fetales. En la evolución y datos de laboratorio, la paciente pues presenta esta trombosis a nivel cerebral que se conoce como ictus, donde tiene todos los datos clínicos de confusión, dislalia, alteraciones en la movilidad, que se confirman con una tomografía. En los datos de laboratorio tenemos estos resultados: hemoglobina 11.5 miligramos de cilitro, plaquetas de 65,000, TP de 11,5, TTPA 95,8, fibrinógeno 256 miligramos de cilitro y dímero de 2.500 nanogramos mililitro. Aquí pues obviamente hay datos que nos llaman la atención, como el dímero D que está positivo, pero esto puede ser propio de los eventos trombóticos de la paciente. El TTPA que está pues muy por encima del valor de referencia, 95,8 segundos, y el conteo plaquetario que pues también está disminuido. Ante estos resultados, hacemos el abordaje de la paciente y hacemos el estudio de mezclas. Entonces, tenemos nuestra paciente, nuestro valor basal 95,8. El resultado del pool siempre lo tenemos que tener porque va a ser nuestra referencia para hacer el cálculo del índice de Rosner. El TTPA de la mezcla, mezclamos el pool con la muestra de la paciente y el resultado de la mezcla fue de 69,8. 69,8 pues se acorta, pero ni siquiera está por el valor de referencia. Entonces hacemos el índice de Rosner que nos da de 42,6%. Este resultado pues no corrige, me habla que hay una presencia de un inhibidor. Y hacemos el incubado a 37 grados centígrados durante 2 horas. Los resultados me dan los siguientes y el índice de Rosner me da de 43,2%, lo cual me sigue confirmando que se trata de un inhibidor inespecífico que está dirigido contra algún fosfolípido. Entonces, con los resultados anteriores, podemos concluir que la prueba de TTPA no corrigen los resultados de la preincubación y posincubación, por lo que se sospecha de la presencia de inhibidores inespecíficos de la coagulación y se sugiere correlacionar con la paciente. Se hacen otros estudios complementarios en la paciente y bueno, se le hace la prueba anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico es un autoanticuerpo que está dirigido contra los fosfolípidos donde se anclan los factores de la coagulación, no dejan que se anclen, que se activen y por lo tanto se prolongan estas pruebas de coagulación. La paciente no sangra porque in vivo pues produce microtrombosis o trombosis a nivel generalizado y bueno, también se confirman con otros autoanticuerpos que son los anticuerpos anticardiolipinas y antibeta 2. El diagnóstico final de nuestra paciente, síndrome anticuerpos antifosfolipídicos primario, que fue lo que le ocasionó el ictus isquémico, la trombosis en miembros inferiores, así como las pérdidas fetales. Fue tratada con warfarina y pues llevándola a un INR de 3 para evitar la retrombosis en esta paciente. Tenemos otro caso, es un paciente masculino de 15 meses de edad, tiene cuadro de fiebre, vómitos aislados de 48 horas de evolución, fue nacido de embarazo a término con peso adecuado. La madre relata que el niño ya tiene historia de trauma leve a nivel de la encía superior del lado derecho, aparición de hemorragia continua moderada, 2 de sus tíos maternos fallecieron por hemorragia, uno de trauma en la boca y otro por extracción dentaria de una pieza dentaria. Es un paciente pediátrico en los primeros pues meses de la vida y aquí ya pues estamos hablando de un paciente que sangra desde el inicio de la vida, entonces pues es dato interesante. Vemos los laboratorios. Química, ya no se le escucha, o no sé si soy solo yo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Muchas gracias. Entonces hacemos todos los cálculos, el índice de Rosner en este paciente, el estudio de mezclas, vean que de 118 segundos se fue a 28,9, ese resultado pues completamente corrige y bueno, pues hacemos el índice de Rosner que me da de 11%. Ese resultado es menor al 12, por lo tanto me dice que hay una deficiencia de factor. A este paciente lo incubamos también para saber si además de la deficiencia en factor puede tener la presencia de un inhibidor dirigido contra el factor que está deficiente, pero al momento de hacer el índice de Rosner me da de 8,8%, lo cual me dice que sí corrige, que no hay una presencia de un autoanticuerpo
y se trata solamente de la deficiencia de un factor. Con los resultados anteriores podemos concluir que existe corrección de los resultados preincubado y postincubado, por lo que se sospecha de la deficiencia de factores sin la presencia del inhibidor. Lo confirmamos con la parte de la incubación donde tenemos pues que no hay una presencia de un inhibidor. Y se manda a cuantificar factores, factor 8, factor 9 y factor de von Willebrand, y vean la cantidad de factor 8 de este paciente. Tenía de 1%. El valor de referencia es de 50 a 150%. Este paciente casi no tenía nada de factor de la coagulación. No tiene inhibidores, se manda a hacer la prueba, ya lo confirmamos con la preincubación, pero aún así se le manda a hacer la prueba de inhibidor, que nos da de 0.1 unidades Bethesda, que son las concentraciones de los inhibidores contra factor 8, y no tiene este paciente. Se diagnostica con hemofilia A severa sin presencia de inhibidores. Entonces, bueno, pues con toda esta información, básicamente el objetivo es correlacionar toda la parte clínica de nuestros pacientes, aportar más allá de lo que tenemos, no nada más este P, este TPA, vean ustedes que son muchas más cosas que podamos hacer, que no necesitamos de otras pruebas, de otros reactivos, de otros equipos. Con lo que tenemos podemos dar mucha información y podemos orientar hacia el médico y sobre todo hacia el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. La comunicación efectiva entre el personal de laboratorio y el personal médico es muy, muy importante. Debemos establecer esa brecha para que nosotros podamos día a día poder contribuir aún más a los diagnósticos, a los tratamientos y al seguimiento de nuestros pacientes. El estudio de mezclas es una prueba que podemos implementar en nuestros laboratorios siempre y cuando tengamos la capacidad de hacer un buen pool o utilizar el control normal del día. Ya vimos que tenemos diferentes opciones y la apertura del panorama hacia los pacientes pues es mucho, muy grande poder orientar hacia dónde buscar al paciente. A lo mejor son laboratorios que no hacen cuantificación de factores, puede pasar, pero con un estudio de mezclas ustedes pueden saber si el paciente tiene la deficiencia de factor o no lo tiene. Entonces, pues ayuda mucho y da mucha información hacia estos pacientes. Los test de hemostasia pues son importantes, ya vimos que puede haber alteraciones diversas que se pueden presentar incluso similares entre grupos de pacientes, pero lo que va a orientar el diagnóstico pues siempre va a ser la clínica, individualizar a nuestros pacientes. Y bueno, con esto voy terminando. Les invito a que me sigan por mi página del Rincón de la Hemostasia, un lugar dedicado a todos estos temas de la hemostasia y de la coagulación. Me va a dar mucho gusto tenerlos por allá. Y bueno, si quieren prepararse más y conocer más acerca de estos temas sobre el abordaje de los pacientes, no nada más con trombosis, sino también con hemorragia y algunas otras pruebas especializadas y otros temas que podamos tener, los invitamos a que participen de este curso taller que se va a llevar a cabo el 28 de marzo. Vamos a tener una modalidad vía Zoom y una modalidad presencial que va a ser el 5 y el 6 de abril. Aquí tenemos todos los detalles y bueno, también con Diana se pueden comunicar para todos los detalles logísticos y de ubicación y demás. Y bueno, me va a dar mucho gusto estar con ustedes por allá y compartir pues todos estos temas que son muy apasionantes para mí. Muchas gracias a todos por el tiempo, por estar aquí a esta hora y bueno, pues abierta totalmente a sus preguntas, a sus comentarios, a todo lo que ustedes necesiten saber de este tema y bueno, pues si algunas otras dudas surgen también, pues totalmente a la orden. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Química, muchísimas gracias. Estaba súper interesante. De hecho, tenemos algunas preguntas que yo creo que nos vamos a ir un ratito más y vamos a abusar de su tiempo. Y fíjense cómo nosotros quedamos en que nuestra misión y todo es ayudarles a que ustedes transiten por este camino de la calidad y la mejora continua de la manera más sencilla, de la forma más fácil, y nosotros poderles dar realmente información de mucho valor. Y creo que con este webinar hemos sobrepasado las expectativas, espero yo. Y quiero que ustedes ahorita en el chat me pongan, si ustedes pudieran ponerme en una sola palabra o qué es lo que opinan de este chat, cómo, de este chat, de este webinar, cómo lo definirían, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿no? El saber qué es lo que ustedes opinan y ver si nosotros pudimos cumplir con las expectativas. Bueno, nos dicen, excelente charla, excelente, 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 muchísimas gracias, de verdad. Eso sí, nos ayuda mucho y creo que a la química también, como ya le molestamos en esto para que nos acompañe. Y esa era una de las sorpresas que les teníamos a ustedes, perdón, que la vamos a tener en Ecuador, en Cuenca y en Quito.
en abril para que ustedes realmente no nada más vivan un webinar o vivan un curso, que bien sabemos que ahora todo queremos en línea y es mucho más cómodo y todo, pero existe ese placer del curso presencial donde nadie nos está molestando y podemos realmente tener una experiencia de laboratorio. Lo que nosotros queremos aquí es que ustedes tengan algo más allá de un curso común y corriente, sino que tengan una experiencia realmente inmersiva. Ya ven estos de sensaciones y cosas que luego tenemos en en algunos eventos, ¿verdad? Eso es lo que queremos que vivan ustedes con este curso taller que vamos a tener en Ecuador. Y como yo también les había dicho que les teníamos otra sorpresa para todos ustedes, es justamente esto, miren. Ahorita vamos a las preguntas y a todo lo que ustedes quieran. Fíjense cómo lo que tenemos aquí. Sí, ya saben que muchas de las veces en este tipo de resultados, a veces digo en este tipo de áreas, muchas de las veces hagan de cuenta que nos llegan muchas muestras y luego nosotros tenemos que priorizar todo lo que es hemostasia de coagulación o lo que sea de emergencia y entonces es un estrés terrible. Aparte luego si no nos coinciden y luego si no sabemos qué onda o qué pasa. Yo quiero que ustedes vivan esa experiencia, como les decía, esto de inmersivo, ¿verdad? Y que ustedes se ganen un certificado o un reconocimiento a la agilidad en la resolución tanto de errores de coagulación, hemostasia y todo. Y les hemos traído un caso, ¿sí? En donde yo quiero que ustedes puedan experimentar justamente todo esto que se vive en el laboratorio, porque yo sé que sufrimos, ¿verdad? Porque muchos sufrimos cuando no nos coinciden los valores. Entonces les vamos a traer un caso de un ejemplo real de pruebas de coagulación, algo que puede pasarles en su día a día, pero tienen que identificar ustedes el problema. Pero vamos a tomar en cuenta tres cosas. Primero, que ustedes identifiquen correctamente al paciente. En este caso, va a ser que me coloquen correctamente su correo y su nombre. ¿Por qué? Porque el que logre dar el resultado 10 sobre 10 o 1 sobre 1, porque nada más es una preguntita, correctamente va a ganarse este reconocimiento a la agilidad en la resolución de errores en la coagulación. Es un certificado especial. ¿Sale? Si ustedes colocan mal el correo, no hay opción que me digan, Diana, pero es que yo lo logré, pero puse mal el correo. Eso vamos a tomarlo como identificación del paciente. Segundo, yo necesito que lo hagan preciso, o sea, que el resultado que den sea real. Y tercero, van a vivir el estrés porque van a tener que hacerlo en tan solo 3 minutos. Entonces yo voy a activar un cronómetro, les voy a mandar el link para que ustedes lean las preguntas y luego en 3 minutos envíen. En 3 minutos cierro esta parte de las respuestas. Yo puedo decir que ya no se acepten las respuestas y todos los que hayan logrado esta resolución, nosotros el día de mañana les vamos a enviar su reconocimiento, su certificado. ¿Sí? Cuéntenme qué les parece todo esto que vamos a hacer. Esto es justamente para que ustedes vean y sientan, porque no quiero que sea un webinar común y corriente, sino que realmente puedan vivir esta experiencia. ¿Sale? Entonces, ¿están listos para lo que tienen que hacer? Díganme, contéstenme en el chat, porque por ahí les voy a mandar el link. ¿Sale? Entonces, les voy a hacer, ok, sí, 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 perfecto. Ya, no se vale que me digan, no me llegó el link ni nada. Y para eso les voy a hacer una prueba ahorita. ¿Por qué? Porque les voy a mandar el link donde ustedes se pueden registrar al curso taller. ¿Sale? Ojo con este curso taller, porque vamos a tener a la química en Cuenca. Vamos a iniciar con la teoría, pues por Zoom, y vamos a tener el taller, el presencial en Cuenca el 5 de abril y en Quito el 6 de abril. No se lo pueden perder, vamos a tener microscopio, vamos a tener reactivos, vamos a tener todo y encima a la química ahí para que sepan realmente lo que es. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense, les voy a compartir el link y ustedes me dicen si se abre, porque el siguiente link va a ser el de de los certificados. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Les llegó? ¿Lo ven? ¿Sí o no?
Nadie me contesta. Yo espero que sí. Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Y luego de esta locura que vamos a hacer en 3 minutos, vamos a ir con las respuestas, que digo, con las preguntas y las respuestas que tenemos ahí, que ustedes me lo están enviando. Ok. Entonces, fíjense. Luego de esto, pónganse de pilas, que les voy a mandar ahora sí ahí están los 3 minutos y les voy a mandar el link para que lo chequen. A ver, ahí está. ¿Listos? Una, dos, tres. Órale, pues, empezaron los 3 minutos a correr. Si están viendo, bueno, si están viendo, ¿verdad? El química, usted que no está contestando y anda por ahí. Si es que se ve el relojito que estamos compartiendo, yo creo que sí. Sí, sí, se ve todo. Perfecto, pues vamos. Contesten y vean todo esto. No les voy a hacer ni ruido para que estén eh, respondiendo. Bueno, para los que no ven el caso, ahí está. Tienen el caso de una paciente femenina, el resultado de un laboratorio del otro, tienen que contestar. ¿Qué es lo que responderían en este caso? Para todos los que vayan contestando bien y lo hagan bien, tenemos nuestro super reconocimiento a la agilidad en la resolución de errores en la coagulación. Piénsenlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no sabemos ni qué onda pasa con estos resultados y es algo de la vida real. Órale, son rápidos, ya tenemos 38 respuestas. Vamos a tener que hacer muchos certificados. Venga, tienen 50 segundos. 45. Venga, 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 eso, 64 certificados, eso. Vamos a ver ahora. Ustedes una vez que respondan pueden ver las respuestas, ustedes se van a dar cuenta si sí o si no, y también es algo que vamos a ver ahorita con la química. ¿Qué pasa con este caso? Ahora, estos están contestando lo mismo. Vamos a ver. 15 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eso, cero. Se acabó, se acabó, se acabó. 100 respuestas. Bueno, listo pues. Los 100 primeros tenemos aquí la resolución y vamos a ver con la química qué pasó con esto. Bueno, los 100 primeros. Ya está. Listo pues. Ahora, ya tenemos ahí a los 100 primeros que contestaron. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, les agradezco mucho. Cuéntenme qué les pareció, qué les pareció. Vamos a responder todo esto que nos están preguntando. Muy bien. Pues bueno, fíjense entonces todo lo que vamos a... Ahorita sufrieron un poco de estrés, aunque muchos contestaron rápido, pero muchos estaban contestando ya al final. Les agradezco muchísimo por participar y lo que quiero es que ustedes vean también el hecho de que
ustedes al irse capacitando, y es lo que les hablo del curso o taller que nosotros tenemos preparados para ustedes y justamente para todos los que se registren y realicen el pago entre hoy y mañana, van a tener una asesoría uno a uno para consultar cualquier cosa que ustedes necesiten, ya sea de sistemas de gestión o algo de que nosotros necesitemos de coagulación. Van a tener además un compendio en donde van a tener como a manera de un ebook, pero de un libro de todo lo que va a ser el curso taller. Y además, pues bueno, eso para todos los que se registren y realicen el pago y se inscriban hasta hoy, máximo hasta mañana a las 12. Ya tienen el link, sin embargo, se los vamos a pasar. Les vamos a compartir también en el chat todo este artículo de los cómo ustedes hacen esta interpretación de las mezclas. Y además quiero que se den cuenta que ustedes al realizar estos cursos realmente van a impactar a tres tipos de personas. Primero al paciente, obviamente. Segundo al médico, porque van a aprender y saber interpretar y ayudar y hacer ese servicio clave que les va a ayudar en el diagnóstico. Y tercero a ustedes. ¿Y saben por qué a ustedes? Porque, como les había comentado, yo hice antes de, de empezar este webinar, les hice una encuesta a todos, bueno, a los que estaban en el chat y les pregunté, oigan, ¿no les ha pasado que tienen tiempos de coagulación y no coinciden? Miren, lo que me contestaron los que estuvieron ahí, 49 me dice sí, y hay diferencias enormes y me genera una angustia terrible. Otros me dicen, no, no, siempre coinciden, y otros dicen, no hacemos tiempos de coagulación por lo mismo, porque no coinciden. Entonces, fíjense aquí que si bien es cierto, nosotros somos laboratorio que damos un servicio a un paciente y ayudamos al médico y cambiamos vidas y todo eso idílico y hermoso que siempre decimos, pero también tenemos un negocio porque nuestro negocio es esa parte de la salud y lo que yo quiero decirles es que es importante que ustedes impacten tanto al paciente, al médico, pero a ustedes también y que dejen de sentir esa angustia, porque al tener conocimiento ustedes van a dejar de tener esa incertidumbre y este curso taller les va a ayudar a liberar muchos de esas angustias. Este webinar de por sí solito ya seguro les ayudó a liberar muchísima incertidumbre que ustedes tenían. Y el pequeño, el pequeño encuesta, no sé, evaluación que hicimos para que ustedes se ganen su certificado, seguramente también les ayudó. Entonces, dejar de sentir angustia, impactar en la vida del paciente, ayudar al médico. Dejar de perder dinero porque luego cobran una prueba y mandan a 2 o 3 laboratorios a comprobar, cuando ustedes cobraron uno, gastan tres. O quizá, como nos dicen aquí, no dan ese servicio, entonces están dejando dinero sobre la mesa que quizá otro laboratorio sí lo hace. Y luego a veces mandamos y derivamos las pruebas porque no nos creemos con la confianza para realizarlos. Entonces hay otros laboratorios que sí les dan ese servicio a los pacientes. Entonces quieren recuperar su cartera de servicios, quieren tener más tranquilidad y saber que lo que están firmando realmente está bien hecho. Les esperamos realmente en Cuenca y en Quito. Empezamos el 28 de marzo y el 5 y 6 de abril nos vemos en Cuenca y en Quito, primero Dios. Pues bueno, química, ya me he echado mi speech y ahora lo que yo quiero es que vayamos viendo y si usted les contesta, ¿qué pasó con esto, con esta súper pequeña encuesta y evaluación que les hicimos? Y vamos a las preguntas, por favor. Muchas gracias. Sí, pues ya totalmente por aquí ya están comentando que es la parte de fosfolípidos, justamente sí. Bueno, pues como les había mencionado, hay diferentes combinaciones de los reactivos para hacer un TTPA. Entonces hay reactivos que tienen concentraciones bajas o altas. Esto lo vamos a ver en el inserto del reactivo. Yo les invito a que revisen sus insertos y ahí van a ver el tipo de fosfolípidos y la concentración. A más fosfolípidos tengamos en el reactivo, es menos sensible para detectar estos inhibidores de la coagulación. Entonces, en este caso de la paciente fue una paciente real de mi laboratorio, en el cual, pues bueno, vimos que es una paciente que presentaba esa prolongación porque teníamos un reactivo muy sensible a detectar esta presencia de estos anticuerpos
y prolongaba el tiempo de coagulación. Cuando se fue a otro laboratorio que no era tan sensible al reactivo, pues estaba normalizado. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos que no lo normal siempre va a ser lo normal y que sepamos esta sensibilidad de nuestros reactivos y sobre todo la cantidad de fosfolípidos. Bueno, pues vamos a ver ahora, dice, ¿cuándo es poco de fosfolípidos en reactivo? Dice, ¿existe una cantidad determinada para realizar la mezcla de cada paciente? Perdón, ¿me repite? Dice, ¿existe una cantidad determinada para realizar la mezcla de cada paciente? En cuanto al pool, creo que nos está diciendo, o en las mezclas de lo Es- que dijimos si es del del pool, mezclas. ajá, recordemos que son 20 como máximo. Después podemos utilizar 5 o en este caso el control normal del día. Ok, ¿qué más nos dice? Buenas noches, felicidades por la excelente charla. Quisiera consultar sobre si es mejor usar un pool de plasma comercial versus un pool de plasma normal preparado in-house. Y creo que escuché la posibilidad de usar un control normal de los que usamos a diario. Por favor, ¿podría aclararlo? Y en el caso del ppn, ¿cómo prepararlo correctamente, tomando en cuenta que las guías mencionan que este pool debe tener entre 80 y 100% de factores? Hacemos referencia a la actividad residual. Si es actividad residual, ¿cómo nos aseguramos que sea correcto, ya que para su cálculo se usa paradójicamente ppn y también que es libre de inhibidores y tener fibrinógeno superior a 2 gramos por litro? Órale, qué grande pregunta. Bueno, primero que nada, el pool comercial, bueno, pues está estandarizado. Desafortunadamente, no en todos los laboratorios lo tienen a la venta, ni tampoco todos los laboratorios tienen la posibilidad de poder adquirir, digamos que este tipo de pools comerciales. Lo ideal es que lo tuviéramos, ¿no? Porque es estandarizado, porque está comercializado y pues tenemos menos capacidad de errores en este tipo de material. Sin embargo, bueno, pues no todos los laboratorios se cuenta con esta posibilidad y tenemos la herramienta de preparar el pooling house. Aquí solamente para prepararlo sí tenemos que cuidar mucho la parte de la conservación, porque justamente al momento de conservarlo, si no lo congelamos de manera inmediata o lo refrigeramos o tenemos alguna actividad ahí fuera de lo que se recomienda, podemos tener pérdida de los factores de la coagulación. Entonces, ¿cómo garantizamos que el pool está completamente en óptimas condiciones? Pues medir nuevamente después de la descongelación un TP, un TTPA para ver que no se degradó y ver que todo está en óptimas condiciones. Se debe congelar a menos 20 grados centígrados y de ahí a temperaturas inferiores y lo podemos tener hasta un mes a esa temperatura. Siempre que lo vayamos a procesar hay que descongelarlo a 37 grados centígrados durante 5 minutos. Si tenemos la posibilidad, medir TP y TTPA para ver que todo esté en óptimas condiciones. Si tenemos una prolongación ya, pues sería un pool que ya está degradado y ya no se debería de utilizar. Perfecto. Bueno, vamos a apurarnos. En niños de 7 años con medicación con loratadina, ¿puede alterar el TTPA? Más que nada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pacientes pediátricos que muchas veces estos pacientes, digamos que hay valores de referencia para pacientes pediátricos y pacientes adultos. Más que nada, a veces aquí los pacientes pediátricos pueden tener un poquito más prolongados los tiempos que la población general, pero esto hay que revisar más que el medicamento. La loratadina no tiene una interferencia aquí. Ok. Nos dicen, ¿el inserto de esta cantidad de fosfolípidos tiene nuestro reactivo o dónde lo podemos encontrar? Bueno, sí, ya nos dijo. El inter- Excelente, excelente, preciso, excelente, excelente. Bueno, muy bien, educativo. Fácil de entender, didáctico, fabuloso, innovador. Órale, muchas gracias por lo que nos dicen. Ahora sí ya le entendí. Qué bueno. Excelente, práctica, preciso. Bastante aporte para los profesionales. Muy interesante. Agradezco por los conocimientos aportados. Buena información. Pues qué bueno que les sirvió. Eh, que le llamó mucho la atención de la mezcla para ayudar al diagnóstico. Mm, pues muchas gracias porque sí les ha gustado. Ah, yo creo que ya, muy bien. Ahora, química está ya la última para que usted también se vaya y todos nos vayamos. Fíjense cómo respondieron, ¿sale?
Solamente 54 de ustedes respondió que ambas respuestas son correctas. 51 dijeron que el 2 y 17 que el uno. ¿Sí? Ahora, química, ¿usted nos quiere dar la respuesta, explicarnos o ya nos vamos? Este era el caso. Sí, la respuesta era que ambos son correctos porque, bueno, pues recordemos aquí la parte fosfolipídica y lo que mencionábamos, el laboratorio uno no quiere decir que esté bien y el 2 que esté mal o viceversa. Son laboratorios que por la cantidad, por las condiciones de los pacientes que manejan, pues pueden tener diferentes sensibilidades, pero esto no los hace mejores que otros. Entonces, ambos laboratorios están correctos con su tecnología, con su reactivo y con su sensibilidad, pero sí es muy importante que nosotros sepamos que pueden existir estas interferencias. Ya está. Entonces, mañana 54 certificados irán para cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo. Esto sigue para estudiarse porque yo digo, bueno, si los dos están y ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pues bueno, tenemos que aprender cómo abordar al médico, cómo decirle y cómo ayudar en la interpretación. Les agradezco muchísimo el estar aquí, el haber aguantado 1 hora y media. Muchas gracias y pues bueno, a los que puedan y quieran seguir en la mejora continua, les esperamos, ya saben, en Cuenca y en Quito, y por Zoom el 28 de marzo. Muchísimas gracias, Química, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos, descansen, bonita noche.